Hola crafters, en este video te enseñaré a crear una portada con foil para un mini álbum. Así es, vamos a decorar este leather falso que será lo que complementará nuestro mini álbum del espacio. Así que, si quieres aprender cómo aplicar todo este foil con la nueva herramienta de Cricut, acompáñame. El nuevo kit de transferencia de Cricut nos permite aplicar este material en diferentes superficies. En el día de hoy veremos leather, pero primero vamos a ver cómo diseñarlo. Para embellecer la portada de nuestro álbum, vamos a crear unos diseños que le vamos a colocar al material que estaré utilizando, que es el leather falso. La medida de este álbum es 4 por 5 pulgadas. El lomo tiene 1 por 5 pulgadas, entonces suelto el candadito y le pongo 1 y de esta manera tengo contraportada, lomo y duplico para tener portada. Ahora voy a agregarle las pestañas adicionales a este modelo y luego lo voy a duplicar para la parte de atrás. Esto lo voy a cortar en leather falso. Entonces voy a crear otro cuadrito y lo voy a agregar hacia acá, pero ahora voy a duplicar, voy a girar, pero este va a tener 4 porque yo estoy ahora mismo haciendo las pestañas con la que va a doblar este material. Bien, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a duplicar este y me voy a asegurar que estén completamente centrados. Ahora lo voy a apagar y estas 4 piezas las voy a convertir en una sola haciendo weld. Ahora voy a prender el layer apagado, lo voy a llevar hacia adelante y voy a seleccionar Score. De esta forma, esto va a doblar, esto va a ser lo que voy a pegar hacia atrás en la solapa y pues aquí voy a decorar. Voy a hacer ahora estas esquinas un poquito más estrechas. Esta parte pudiera hacerlo a mano, pero ya que vamos a cortar con la máquina, pues hagamos todo en un solo paso. Ahora estoy seleccionando las piezas y estoy dándole slice para cortar las esquinas según lo que estamos diseñando. Selecciono estas 2 piezas y le voy a dar attach. Entonces la voy a duplicar y le voy a hacer un flip, o sea, la voy a voltear para que sea la parte de atrás. Entonces tengo la parte de atrás
el lomo, que va a ser plateado, y tengo el frente del álbum. Esta pieza va a doblar por aquí, va a cortar por fuera y ahora vamos a agregarle el foil. Esta es la nueva parte que se habilitó en Design Space. Entonces voy a buscar las imágenes que voy a utilizar, en este caso quiero que sean del espacio. Y voy a darle en Art Type que sea solo de dibujo. De esta forma es que el foil se va a adherir, o sea, tiene que ser en forma de dibujo. Entonces voy a seleccionar unos cuantos diseños que tengo por aquí. Vamos a ver cuáles están divertidos para agregar. Bueno, voy a utilizar estos para acomodarlos en este diseño. Entonces, tengo aquí, vamos a ver, voy a utilizar al chico en la portada y le voy a poner este cometa por aquí arriba con esas estrellitas. Esto lo voy a utilizar atrás. Esta no la voy a usar. Creo que estas tampoco. Entonces, voy a acomodar esta que la voy a utilizar básicamente tal cual. Lo voy a agrandar hasta que ocupe todo el espacio del material, sin que salga por afuera. Entonces, este de acá le voy a dar a contour para ocultar algunas partes, ya que no lo voy a usar por completo. Simplemente me interesa tener esta parte de aquí arriba. Entonces, todo esto lo voy a apagar. Creo que ahí sí ya está exactamente. Cometa, y este no va a tener ese texto y le voy a poner un texto diferente. De esta manera vamos a aprender cómo colocar no solamente imágenes del diseño que sea en dibujo, sino también que lo podemos utilizar con texto. Obviamente también va a ser en la versión de writing, o sea, como si en este caso estuviéramos utilizando un marcador. Le voy a agregar el texto. Entonces, esto lo voy a hacer con plateado. Voy a seleccionar en Line Type, se ha habilitado una nueva función que es Foil, y aquí están las tres puntas, fina, mediana y bold. Para este caso voy a usar mediana. Y el color va a ser plateado. El texto, que también va a ser Foil, yo le voy a decir que sea fina, pero también va a ser plateado. Estas de atrás vamos a poner que sean bold. Vamos a ver, va a quedar muy fuerte, entonces le voy a poner medium. Exacto. Creo que voy a terminar con la fina también. Sí, la fina. Y va a ser plateado. Entonces el centro no va a tener ningún tipo de foil. Para que veamos todas las opciones, puse la parte de arriba bold, esto es mediano, esto es fino y esto también es fina. Entonces ahora selecciono todo del panel 1, le doy a Attach y selecciono todo del panel 2 y le doy a Attach. Ya estamos listos para ir a producir. Antes de comenzar a producir, te recomiendo mover las ruedas al lado derecho del plotter. Ahora, vamos a introducir el scoring wheel. Comenzamos. Luego de que ha terminado de marcar, es tiempo de colocar el foil. Entonces, este foil se va a colocar sin retirar el mat del plotter. Y te recomiendo que le coloques suficiente tape y que esté bien estirado para que no se mueva. Design Space te guiará por todo el proceso. Intercambio las puntas todas las veces que sea necesaria según me vaya indicando Design Space.
Ahora revelaré el resultado de esta aplicación de foil. Esto debo de hacerlo antes de continuar con el corte. Para crear la estructura del mini álbum, cortaré chipboard. Así que te dejaré en la cajita de información un video explicativo con todos los detalles para cortar este material desde tu Cricut Maker. Para la espina y páginas usaré cardstock. Y como siempre, en la descripción de este video te dejaré los enlaces para que puedas utilizar los materiales que he seleccionado para este proyecto. El tamaño de la estructura del álbum es la siguiente: portada y contraportada 4 por 5 pulgadas, mientras que el lomo mide 1 pulgada por 5 pulgadas. Ahora, para cortar los papeles usaré la cortadora manual. Esta es de Cricut y viene en el kit de herramientas básicas. Aquí podemos medir y cortar según nuestra necesidad. Para armar la espina voy a cortar 3 pedazos de cardstock a 5 pulgadas de alto y el ancho lo iré reduciendo entre una pieza y otra, ya que voy a plegar a 0.5 centímetros con la tabla de doblar. Esta espina será de 5 hojas, por lo que la última pestaña la voy a recortar con tijeras, ya que solo necesito uno de los lados. Llegó el tiempo de pegar todo. Ahora voy a cortar las hojas que va a contener el álbum. Las medidas de las hojas serán de 3.75 por 5 pulgadas de ancho. Cortaré 10 hojas, ya que son 5 páginas de lado y lado. Y luego más piezas para decorarla. Finalmente, agregaré las hojas a la espina para tener todo el cuerpo del álbum. Ahora es tiempo de completar este mini álbum de scrapbook.
Voy a terminar la portada, para esto utilizaré el chipboard y el leather falso que estamos utilizando en este proyecto. Luego de armar y pegar todas las piezas, es tiempo de completar este proyecto. Aquí vemos el resultado final. ¿Qué te ha parecido? Déjame saber en los comentarios qué te pareció este video y si quisieras ver más detalles sobre todo este mundo del scrapbook junto a Cricut. Así que nada, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo. Nos vemos en un próximo tutorial.